conforme a los comunicados, conforme a las instrucciones que vamos a ir recibiendo, vamos a ir regresando de manera paulatina. Dentro de ello, bueno, pues ya les estaré dando instrucciones. Pronto vamos a continuar, pero ya es evidente el regreso. Dentro de ello, vamos a continuar eh, con el día de hoy con los orígenes del sindicato y ahorita, pues bueno, ahorita les doy el uso de la palabra un poquito más adelantito para ir avanzando con el tema. Relativo a ello, eh, el artículo 356 de la misma Ley Federal del Trabajo nos va a disponer que el sindicato va a ser esa asociación de trabajadores o de patrones que va a estar justamente constituida para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de sus respectivos intereses. Dentro de ello, como algunos saben, el sindicalismo se origina justamente con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la máquina sustituye al trabajador y es así como aparece la fábrica y los artesanos se convierten en obreros, se convierten en una masa anónima, sin jerarquía ni valoración profesional. Entonces, relativo a esto, la cuestión de la higiene, la seguridad, la salud, no causaba ninguna preocupación al empresario. Incluso le regateaba justamente el salario al mismo obrero. Y es así como se convierte justamente en esclavo de la máquina y el trabajo del hombre se hace menos valorizado. Entonces, relativo a ello, los primeros sindicatos se crearon en Europa y relativo a ello también en Estados Unidos y se reacciona ante el desarrollo del capitalismo y de la misma industria. Dentro de ello hay algunos puntos importantes a mencionar. ¿Por qué? Porque dentro de ello eh, hay algunas declaraciones, en este caso de los derechos del hombre, de relativo a ello, los primeros sindicalizados también que tuvieron que enfrentarse a la oposición de gobiernos, de patrones, los que consideraban asociaciones ilegales o conspiradores que pretendían restringir justamente el desarrollo económico. Entonces, relativo a esto, pues vamos a tener, ¿sí? Algunos puntos o algunas luchas, por ejemplo, cuando se deroga la ley que prohibía la asociación sindical, ¿sí? En este caso se va a reconocer el derecho a huelga a los trabajadores o que se firme en Suecia el primer pacto social entre empresarios y sindicatos o cuando se crea la Asociación Internacional eh, de Trabajadores o se funda la Organización Internacional del Trabajo, gobernada en forma tripartita por gobiernos, sindicatos y empleados. Entonces, relativo a esto, el sindicato justamente mexicano tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX,
cuando justamente la lucha revolucionaria estableció finalmente en la Constitución el derecho a la libertad de asociación, que ya lo habíamos platicado. Otros logros que fueron originándose en la relación entre los grupos sindicales y el gobierno fueron los días de descanso obligatorio que no tenían esas facilidades, las prestaciones que amparan la participación de utilidades, los periodos vacacionales pagados, el derecho a la seguridad social, entre otros, ¿no? Dentro de ello se funda la primera asociación de tipo profesional y esta organización llegó a contar hasta con 8,000 trabajadores. En su gran mayoría eran artesanos, obreros, hilados y tejidos, ¿no? Entonces, dentro de ello se funda el Departamento del Trabajo y se va a establecer justamente la Casa de Obrero Mundial, que en 1913 conmemora justamente por primera vez en México, y todos sabemos, el 1 de mayo, exigiendo la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical. Entonces, dentro de ello también se va a expedir la misma ley federal del trabajo, ¿sí? En 1931 se convoca a todos los sindicatos justamente a conformar una federación que se llamaría Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y dentro de ello el mismo sindicalismo en nuestro país, pues justamente tiene básicamente su fundamento legal en el artículo 123, fracción 16, y a fin de cuentas, eh, pues también de esta misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ya les he pedido que lo lean, que dice artículo 123: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerán justamente esa creación de empleos, la organización social del trabajo conforme a la misma ley. Y entonces, dentro de ello, dentro de esa fracción 16, tanto los obreros como los mismos empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales. Entonces, relativo a ello, pues ahí tenemos la protección del trabajo, y también en el artículo 356 de la misma Ley Federal del Trabajo nos va a disponer que el sindicato es una asociación de trabajadores o patrones que constituida para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de los diferentes intereses. Relativo a esto, entonces, pues vamos justamente a esos antecedentes, a esa cuestión que viene dentro de su temario, que es India, Grecia, Roma, Edad Media, sindicalismo francés, sindicalismo católico. Dentro de ello, me gustaría hacer mención de algunos puntos importantes en relación a ello, y posteriormente, bueno, pues vamos a abrir justamente eh, las opiniones, ¿sí? O las participaciones. Dentro de esos orígenes de los mismos sindicatos, dentro de sus antecedentes, vamos a decir justamente que la organización sindical va a aparecer propiamente como consecuencia justamente del industrialismo que ya les había comentado, del asentado contraste justamente de clases. Si bien como fenómeno social tiene eh, muy establecidos algunas, eh, digamos, organizaciones profesionales, eh,
se ha pretendido encontrarle algún antecedente justamente de la sindicalización moderna, justamente desde antes, desde los clanes que existían, imagínense, prehistóricos, atendiendo a las características de una vida comunitaria, ¿no? Pero pues es una situación muy poco probable. O si se piensa en la dificultad de descubrir una conciencia de clase, ni siquiera en una agrupación profesional entre hombres primitivos. De la misma forma, entonces, se ha creído eh, vislumbrar algunas asociaciones sindicales en las agrupaciones, por ejemplo, en la India de la antigüedad, digamos, grupos de agricultores, de pastores, de navegantes, de artesanos, ¿no? En los organismos corporativos, justamente de esos pueblos o durante el tiempo del rey Salomón. Un momento. Entonces, relativo a ello, ¿sí? Digamos que el sindicalismo, en este caso, eh, sindicato, pues tiene un término justamente de origen francés, derivado eh, justamente como la asociación constituida por personas que ejercitan una misma actividad profesional para la promoción de la defensa justamente de sus intereses colectivos, ya sea morales, en este caso, o de orden económico. Entonces, relativo a ello, en los países de tradición latina se ha conservado justamente la palabra sindicato, mientras que en Inglaterra y en Estados Unidos las asociaciones profesionales se han denominado justamente en, en trade, y en tanto de los pueblos de hablar, en este caso, se han utilizado algunos otros puntos. Pero entonces, dentro de eso, justamente, pues ya se venía a venir algunos intentos, ¿no? De algunas organizaciones eh, en el cual pues se pueda ver como, como sindicato. Y en esto, de acuerdo a la historia, pues vamos a verlo. ¿Por qué? Porque dentro de la India, por ejemplo, el producto de la historia política, social de la India, vamos a encontrar en el país un pluralismo sindical en aumento, ¿sí? Con creciente diálogo justamente entre las distintas centrales de los últimos años. La Constitución de India justamente garantiza la libertad de asociación y las leyes protegen la libertad de sindicalización y de la misma negociación colectiva. Entre los convenios de la OIT radicados por India encontramos eh, algunos, por ejemplo, en la igual remuneración, Profesor,
Ay, perdóneme que lo interrumpa. ¿Me podría repetir lo que dijo sobre al principio de la Constitución de la India? Ah, ¿Qué es sí, lo que claro que sí. protege? Gracias, profe. Sí, vuelvo a repetir. A ver, espérame tantito, es que me están tocando aquí en la puerta. Espérame. Sí, profe, no se preocupe. Perdón, chicos, ¿eh? Una disculpa. Entonces, decimos, en India, dentro de ello, ha habido un producto de la historia justamente política y social, ¿sí? Y vamos a encontrar justamente en ese país un pluralismo sindical, un aumento o justamente un creciente diálogo entre las distintas centrales en los últimos años. Dentro de ello, entonces, lo vuelvo a comentar, la constitución india garantiza la libertad de asociación y las leyes que protegen justamente la libertad de sindicalización, de negociación colectiva. Entre los convenios justamente de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por India, encontramos el trabajo forzado, eh, en este caso de 1930, 1954 igual, remuneración de entre 1951 al 58, la discriminación, empleo y ocupación, igual de 1958 al 60, la abolición justamente del trabajo forzado en 1957 y tenemos algunos otros, ¿sí? Que según la constitución de la India, todas las personas tienen derecho de formar o de afiliarse en un sindicato, pero dentro de ello, los empleadores tienen también el derecho de no reconocerlo. Entonces, dentro de ello, eh, a pesar de lo expuesto, en este caso de lo expuesto en su constitución, la India no ha ratificado los convenios de la OIT sobre la libre sindicalización y la negociación colectiva. La mayor parte de los centrales sindicales justamente han estado ligadas tradicionalmente a uno o a otro partido político, pero contrariamente a lo que sucedía desde la independencia de la India, los partidos ya no tienen tanta libertad justamente para favorecerlos a pesar de una creciente autonomía sindical. Siguen muy ligados justamente a los mismos. El gobierno ha sugerido igualmente introducir enmiendas justamente a la legislación laboral para que el país resulte más atractivo a los inversores. Y todos nosotros lo sabemos, ¿no? Casi la mano de obra muy, muy por debajo y barata, casi en India, pues es mucho menor que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O cambios que suponen grandes retrocesos justamente para los sindicatos. Entonces, dentro de ello, el gobierno anuncia o establece justamente zonas económicas especiales que quedarían exentas justamente de la aplicación de la legislación laboral. Entonces, relativo a ello, hay algunas otras, ¿sí? Por ejemplo, que no han, no han firmado
relativo, este, relativo justamente a estos derechos. Yo ya mencioné algunos que han sido ratificados, pero hay otros justamente que no lo han hecho, ¿sí? A fin de cuentas, eh, entonces, dentro de ello, ¿cuáles son los que sí han sido ratificados? Los vuelvo a mencionar: trabajo forzado, igual remuneración, discriminación, empleo y ocupación, abolición del trabajo forzado, y pendientes a ratificar de la India son libertad de asociación y protección del derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva. Entonces, es muy interesante porque a fin de cuentas aquí en México, pues conforme a nuestros fundamentos constitucionales y también nuestra misma Ley Federal del Trabajo, pues tienen otro sentido, otra diferencia. ¿O ustedes qué opinan en relación a esto? ¿Ustedes cómo ven la situación de India justamente en, en, en estos factores? ¿Qué, qué más podemos comentar de India? ¿Alguien que quiera participar, quiera comentar algo? ¿Por qué? ¿Y por qué por qué lo digo, chicos? Porque a fin de cuentas, dentro de la historia del mismo sindicato, pues hay casos muy interesantes. ¿Por qué? Porque dentro de la misma, el símbolo del sindicato, ¿qué va a ser? Pues un puño, una lucha, ¿no? Entonces, dentro de ello, eh, sindicato, pues lo vamos a tener como esa asociación integrada por los trabajadores. Entonces, dentro de los que tienen sindicato, pues va a haber defensa, va a haber promoción de sus intereses laborales con respecto al centro de producción, al empleador, con los que están relacionados contractualmente. Entonces, dentro de ello, dentro de sus inicios, entonces todo movimiento sindical hubo un inicio. Dentro de ello se crea en Londres, por ejemplo, la Asociación Internacional de Trabajadores, la IAT, ¿sí? Que ha dentro de ello la primera central sindical mundial justamente de la clase obrera, y este mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. Entonces, por eso es importante mencionar, ¿no? En Inglaterra se funda justamente dentro de ello la TUC, que era una unión, era la primera asociación de obreros que puede recibir justamente y propiamente el nombre de sindicato, ya que las personas afiliadas a él son defendidas y representadas desde la organización, desde el sindicato que previene la actualidad, ¿sí? Y dentro de ello, eh, con más de 6 millones de afiliados, imagínense, era impresionante. Dentro de ello, en Bélgica también se pone a la cabeza de Europa justamente en materia social y justamente también en numerosos derechos, entre ellos el de huelga, que son reconocidos, y eso más o menos fue en 1867 o en 1871 surge en este caso, la Comuna de París, ¿no? Dentro de ello,
hubo un levantamiento justamente obrero en pro de los derechos sociales. Solo dura un par de meses por la intervención del ejército. O en 1872, durante el Congreso de la AIT, se produce en este caso, la, entre ciertos puntos, la primer gran división entre los representantes de los trabajadores, ¿no? O durante el mismo año, además, se reconocen los sindicalismos obreros en Francia, o el de Lyon, justamente precisamente donde en 1886 se crea la Federación Nacional de Sindicatos y Grupos Cooperativos, la FNS, o al antecedente de la CGT, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nadie va a impedir que nos defendamos y que defendamos esos derechos justamente de los trabajadores. Entonces, relativo a esto, pues también podemos decir algo interesante. Fíjense, en Grecia, digamos, en Grecia, la organización industrial de Grecia revestía dos modalidades principales, y esto es importante que lo sepan: el trabajo servil y la coalición de artesanos libres. ¿Por qué? Por exigencia justamente de la vida en aquel tiempo, se toleraron dos tipos de coalición artesanal. En esta era la estarías de carácter político y las eh, iranías de naturaleza asistencial y mutualista. Fíjense, interesante. Dentro de ello, entonces, el prejuicio de la antigüedad contra la dignidad y la importancia del trabajo no escapan entonces en las mentes más preclaras, no siendo extraño que Platón, por ejemplo, que Aristóteles manifiesten su repudio en las actividades materiales, ¿no? O en el digesto, sí saben, del libro 47, de la ley cuarta, ¿no? Del que se menciona la existencia de una ley de Solón, o que consagraba la libertad justamente de los colegios o de las agrupaciones profesionales de Atenas para redactar justamente sus estatutos sin incluir justamente por tal efecto de violaciones de las leyes del Estado. O también a, a una autorización particular para que las congregaciones de notas, eh, dentro de ello, eh, pues había cierta eh, referencia, ¿no? Entonces, dentro de estos puntos, pues es importante, ¿sí? Pues mencionarlo. O en Roma, justo, no sé si se acuerden de las 12 tablas, ¿no? Junto al trabajo servil justamente de Roma, se desarrolló una batalla de organización profesional a través justamente de las congregaciones de artesanos con carácter religioso, mutual, y que constituyeron justamente la figura prototipo del asocialismo de la misma antigüedad. En el texto justamente de las 12 tablas, ¿sí? Se autorizó la existencia de los colegios gremiales, las cuales se les concibe el derecho para irse por sí mismo. Entonces, dentro de ello, fueron creados durante el reino de Pompilio, digamos, o durante el imperio de este Tulio, destacados particularmente por colegios o por cultos en este caso, esos colegios, joyeros, carpinteros, tintoreros, zapateros, ¿no? Curtidores, buscadores de cobre, ¿sí? Y en lo que concierne
al régimen legal de sus organismos, su formación dependieron de la autorización oficial, las que una vez conseguida no necesitaban renovarse. Entonces la renovación, por el contrario, podía ser operada por cualquier tiempo para la protección jurídica justamente de su organización, de sus actividades y por, en este caso, por la existencia de estos estatutos seguidos de la supresión de estas congregaciones y también dentro de ello, ¿sí? Pues era pues muy importante esa formación de las corporaciones medievales bajo diversas denominaciones dadas en este sentido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece esta parte que les estoy hablando de Roma, de Grecia? Justamente, eh, ¿alguien quiere hacer alguna opinión en relación a esto? Porque yo creo que es muy interesante. ¿Alguien que quiera participar de lo que he estado comentando? ¿Ninguno? ¿Queda claro esa parte entonces? Profe, a mí no me quedó muy claro la parte de Grecia. Entendí que el trabajo servil y la coalición de trabajadores artesanales se le veía como un prejuicio a la dignidad del trabajo, ¿sí entendí bien? No, mira, Ok. dentro de ello, fíjate, en Grecia había dos modalidades principales, ¿sí? Ujú. El trabajo servil y la coalición de artesanos libres. Esos eran las dos. Entonces, dentro de ello, eh, en aquel tiempo, ¿sí? Se toleraron justamente esa colisión artesanal. En este caso, las estarías de carácter político y las iranías de naturaleza asistencial y mutualista. Entonces, dentro de todo esto, ¿sí? El prejuicio de justamente de esta antigüedad contra la dignidad y la importancia del trabajo no escapan justamente de las mentes más. ¿Por qué? Porque no siendo extraño, eh, había ciertos puntos, por ejemplo, Platón y Aristóteles tenían un repudio de esas actividades materiales, ¿no? Y dentro de ello, en el digesto, por ahí les voy a encargar que le den una leída, ¿sí? Se menciona justamente la existencia de una ley y que consagraba la libertad de los colegios, de las agrupaciones profesionales, ¿sí? De los estatutos. Por tal efecto, en las violaciones de las mismas leyes de los estados, también alude a la autorización particular para las congregaciones, para ciertos puntos. Entonces, relativo a esto, para concluir en esta parte, ¿sí? Tú me dices dentro de ello que había ciertas exigencias en la vida en aquel tiempo que se toleraban justamente. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es de que unas eran de carácter político y otras de naturaleza asistencial y mutualista. Entonces, en este sentido, ¿sí? Acordémonos de, de algunos puntos importantes dentro de aquella época que eran justamente esos sindicatos relativos en Grecia. ¿Por qué? Fíjense bien, eh,
dentro de lo que nosotros estamos comentando, ¿sí? En Grecia, ¿sí? Es una situación justamente que de acuerdo a ciertos puntos, ¿sí? Grecia sufre una crisis económica y que realmente eso pues tiene alguna afectación en su industria, produce principalmente alimentos y productos tabacaleros, telas, tejidos, productos químicos, minera, petróleo, mientras que algunos puntos de agricultura y otros aspectos ahí importantes. Pero dentro de ello y dentro de la historia del mismo sindicalismo, ¿sí? Vamos a tener justamente esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esta representación o de este surgimiento que tenemos, pues tenemos algunos en antigüedad clásica, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, dentro de los más importantes, es que era una organización industrial, ¿sí? Que, que en Grecia revestía el trabajo servil y la coalición artesanal libre, las artesanías de carácter político y las artesanías de naturaleza asistencial mutualista, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante a destacar, es lo que quiero que quede eh, este, especificado, ¿no? Como en Roma justamente se desarrolla una vasta organización profesional a través de los colegios, ¿sí? Congregaciones de artesanos con carácter religioso o que también que se constituyeron justamente la figura de prototipo de las asociaciones de la antigüedad, ¿no? Entonces, dentro de ello y dentro de los puntos importantes o lo que yo quiero que quede claro, ¿sí? Es de que en Grecia justamente sea la organización industrial que se revestía en dos modalidades, el trabajo servil y la coalición de artesanos libres, ¿sí? Y que las artesanías de carácter político y las artesanías de naturaleza asistencial. Y en Roma, que se desarrolla una vasta organización profesional a través de colegios, congregaciones, artesanos con carácter que constituyen la figura justamente de la asociación de la antigüedad o dentro de ello el sistema corporativo medieval que puede encontrarse antecedentes modernos del sistema sindical, ya que la sindicalización obrera en este sentido, pues existían los maestros, el trabajador libre, los compañeros oficiales, los aprendices y oficios. ¿Y por qué nada más menciono esto? Porque acuérdense que dentro de todo esto, pues son antecedentes que son el periodo para liberar justamente esa época de abusos, ¿no? Digamos, posteriormente se va a dar la revolución industrial que determina una rápida expansión en el proceso productivo y operó una reestructura justamente de las relaciones laborales y dentro de ello entonces se va a consolidar justamente el sindicato en esas repercusiones de la integración entre el desarrollo de la gran industria y la afirmación del movimiento obrero. Entonces, relativo a esto, sí, es lo que, lo que quiero, que quede claro, pero sin embargo, eh, tenemos todavía muchos más puntos de vista de Grecia en el sindicalismo, ¿sí? Lo vamos a seguir abordando justamente para que esto
nos quede como esos antecedentes. Yo lo único aquí que quiero también establecer, ¿sí? Y que quiero que quede claro que, por ejemplo, en Grecia, pues justamente el trabajo como una forma de subsistir y como una forma de, de dignificar, ¿no? Eh, Dentro de ello, si nosotros nos podemos abordar muchos más puntos importantes, por ejemplo, en Roma había tipos de contrato laboral. No sé si ustedes han escuchado del locatio conductio operaris o del locatio conducto operarum, dentro de ello que decían de la obra o de los servicios, o que surgen las primeras nociones del derecho laboral, ¿no? En la Edad Media, con los gremios, con las corporaciones, con los trabajos a través de estatutos, de maestros, de compañeros, de aprendices, o dentro de la Edad Moderna, dentro de la Revolución Francesa. Entonces, dentro de todo esto, por eso es importante y por eso les hago mención, pero sin embargo, pues hay que meterse un poquito más a cada uno de ellos. Ahorita nada más lo vamos a dejar en ese punto. ¿Sí? No sé si haya respondido un poquito a tu pregunta, Mariana, o quieres que lo abordemos un poquito más a fondo y con mucho gusto le dedicamos una clase justamente a Grecia. Sí, profe, quedó muchísimo más claro, la verdad. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que quiera abordar algún punto, alguna cuestión? Todo bien, profesor, gracias. Sí, te escucho. Adelante, Antonio. Sí, hay que comentar que me conecté como unos 7 minutos tarde y no alcancé a pasar lista. Creo que aún no hay chance Ah, sí, sin de problema. poder presentar. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Adelante, Edgar. No, bueno, yo solamente quería comentar que igual no alcancé a pasar lista, no sé si... Bueno, pero ya esta ya como última, porque paso al inicio de clase, por favor. Sí, perdón, es que no quería conectar mi teléfono. Ok, sin problema. Bueno, Gracias. entonces, relativo a esto, vamos a abordar más puntos importantes, ¿sí? La Edad Media, el sindicalismo francés, las diversas formas de sindicalización. En este caso, pues nos falta todavía bastante, los tipos de sindicato. Acuérdense que hay singular, plural, mixta, sindicatos gremiales de empresa, industriales. Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a abordar eh, algunas otras cuestiones interesantes justamente de Grecia, de Roma, ¿sí? Y de para que vayamos avanzando. Y también otros puntos importantes relativos justamente de las formas del sindicalismo católico del francés. Sí, esto nada más es para efecto general, chicos, nada más para efecto de tener los antecedentes, ¿sí? Los orígenes, pero no quiere decir que, bueno, nos vayamos a extender a cada una de todas las etapas de manera profunda, pero sí que quede claro. Lo que me interesa es de que quede claro. Sí, entonces pregunto, eh, ¿alguna otra opinión o alguna otra cuestión? Si no, pues sería todo y nos vemos el día de mañana. Creo que todo bien, profe. Gracias. Bueno, pues que tengan excelente día. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Mañana. Gracias, hasta luego.